Hola, somos Lumon, Lucía, Almendra y bienvenidos de vuelta un día más. Hoy vamos a estar reaccionando a un contenido que salió hace ya, a día de hoy, que es 18 de diciembre. 18 de diciembre, Sí, ¡guau! es perfecto. Es perfecto, Estamos nada, aquí. estamos... ¡Wow! Hoy Sí, es 18 de enero. Sí. Y esto salió el 22 de diciembre, pero claro, estábamos por Navidad cada una en nuestra casa, tal, no sé qué, pues Es difícil. una cosa llevó a la otra y hasta hoy no hemos podido reaccionar. Pero tenemos muchas ganas porque vamos a estar reaccionando a Closer Than This de Jimin. Que Finally. finally. Este es el primer video que veis nosotros. Reaccionamos a un montón de grupos de K-pop. Lo podéis ir a buscar por el canal. Y si queréis suscribiros para ver nuestros futuros videos, lo agradeceríamos mucho. Y por si no lo sabéis, Lucía y yo, nuestra relación de amor con el K-pop empezó por estos señores de aquí. Y como sabemos todos ahora, no están disponibles. Entonces, tener contenido de ellos siempre me hace feliz. sí, la verdad es que llena un vacío en nuestros corazones. Pero bueno, es que están sacando tantas cosas que, como habéis visto, no nos da tiempo a ponerlas al día. Así que, nada, yo no tengo nada de contexto de esto porque no he visto ni un tweet. Porque tú me dijiste, Jimin ha sacado una canción. Y yo todavía estaba gritando porque BTS estaba sacando un montón de cosas. Entonces yo no estaba bien. Sorprendentemente no me he comido ningún spoiler. No sé cómo. En fin, no sabemos nada, excepto que esta es una canción que nos ha dedicado Jimin a nosotras, las fans, con mucho amor. Pues vamos a ver Closer Than This de Jimin. Es que tú no viste su Production Diary, ¿no? ¿Yo no vi qué? Es que Jimin hizo como un documental. Ah, pero ya salió. Sí. Almendra, cuando yo que no me enteré de nada. Salió hace tiempo. Yo, de verdad, ¿eh? Te prometo que yo no me entero de estas cosas. Lo siento mucho. Yo me entero de todo y tengo todas las notificaciones puestas. Tengo algo mal, lo siento mucho. Yo pensaba que, en fin. Lo sacó y luego hizo un live stream hablando sobre ello. I am so sorry. This is embarrassing. Perdón, el manager. Oh, wait. No, I'm scared. Ok, regresamos. Yeah. Cute. ¿Por qué a la gente le quedan bien los bucket hats? No. I miss him so much. 너도 기억하니 우리 첫 만남이 수줍고 어색했던 그때 문득 돌아보니 어느새 여기까지 함께 걸어왔던 거야 때론 넘어져 울기도 하고 서로의 어깨에 토닥여주고 눈물로 겨울 저 바라보며 서로의 이름을 불러줬지 6월 13일 그날부터 오늘의 지금까지 너와 Break it, Bobby. Even if you're not your 같은 자리에 always Don't have to worry now 잠시 손을 놓지만 작은 춤표일 뿐인걸 Just call my Goodness. name out loud 다시 보랏빛 물들끓는 O sea, antes de que existieran los álbumes. Cause anytime you want me, I'll be right here where you call me, I'll be never let you go, never let you go. Whenever you need me, I'll be. Me gusta como este archivo de memorias, ¿no? ¡Ay, no! ¡Stop it! I cannot. No, I refuse. I refuse. 비가 내리면 비 맞으며 노래하던 그때 기억할게. 눈이 내리면 비 맞으며 웃어주던 널 촉하며 다시 만날 봄날에 못다한 얘기를 And then 전해 spring day will be done! Baby 영원히 네 곁에 이거구나 나 right 두근거려 지금도 안 나의 맘 잠깐 눈을 감아 눈앞에 서 있을게 oh, Don't have to worry now 잠시 손을 놓지만 작은 춤표일 뿐인걸 Just call my name out loud
다시 보랏빛 물들긴 날 Cause anytime you want me I'll be Stop it with the crying clips. Never let you go Never let you go Whenever you need me I'll be If you believe me I'll be I will never let you go Never let you go 나도 남으로 두드리면 그 웃음으로 문을 열어줘 멈췄던 시간이 돌아오면 Baby I come back for you 다시 하나 될 그날에 Never let you go Never let you go 더 크게 부르자 이 노래 다시 하나 될 수 있게 I will never let you go Never let you go 더 크게 부르자 이 노래 다시 하나 될 그날에 Never let you go Never let you go 더 크게 부르자 이 노래 다시 하나 될 수 있게 I will never let you go Never let you go I hate it here. So he just wanted to make us cry. Que me sorprende que no haya sido una cosa que hayan sacado a los 7 porque al final está hablando de de estos recuerdos con Armin como BTS. Pero O sea, ten en cuenta que esto lo grabó cuando ya estaban los demás. Jin no Ya. estaba, J-Hope ni Suga. Ya, o sea, por eso digo que me sorprende, o sea, me gusta, no digo en plan de no puedo hacer eso. Ni mucho menos, que esto se saca de contexto. Pero eso que por eso precisamente me parece todavía más emotivo. Como que no me sorprende que lo haya hecho como que él solo para los 7. Porque siento que es como está diciendo, Claro, vamos a regresar todos juntos. claro, por eso. Sí, especialmente, Vamos digamos que el último año, un año y medio, nosotros como ARMY hemos apoyado como fandom a sus viajes individuales. Entonces, ha sido una dinámica distinta, como que todos hemos tenido que aprender en esta transición de cómo exactamente funcionamos como ARMY apoyándonos en su camino individual, cómo se maneja todo eso. Y creo que para ellos también ha sido difícil quién soy yo como artista en solitario, qué es lo que quiero hacer. Y por eso hemos tenido cosas tan variadas en sus caminos individuales, pero todos siempre han recalcado y han terminado diciendo vamos a volver juntos. Y eso es así siento que termina también este video. Como que Sí, es que es un resumen perfecto. Por eso decía que me sorprende que lo haya sacado él solo, porque es que esto es un trabajo de campo que se ha hecho, ¿sabes? Entonces, un esfuerzo tan grande, o sea, que Jimin es siempre como una persona como muy de autofustigarse, de decir no soy suficiente, tal, no sé qué, y esto me parece como un súper trabajo que ha hecho como, Sí, como un poco overcompensar. Pero también él siempre, digamos que el más expresivo creo que con Sí. sus emociones. Y creo que esa es la parte, él está poniendo en palabras las Yes. emociones de todos. Correcto. Es decir, cada uno ha concluido su viaje en solitario. Bueno, ha cerrado ese primer capítulo en solitario de distintas formas. Como que J-Hope lo terminó con Arson por alguna razón. Después RM lo termina con Everything Will Be Okay. No sé cómo se llama. I don't remember, I'm sorry. Vamos a buscar. Okay. ¿Ves? Number 2. J-Hope termina con Arson. RM termina con number 2, que es esta, dice no looking back, que es interesante. Por eso te digo que cada uno ha expresado de distintas maneras su viaje. ¿Es Snooze la última? No. Life Goes On. Stop it. Life Goes On. B The is for B us. is for Us, que también es este mismo. Y Jungkook. JK. Tiene que ser es una de las tristes. Shot Glass of Tears. Yeah. Entonces, ¿ves? Es decir, yo creo que todos... Menos dijo. J-Hope, bueno, no sé, J-Hope es como Bueno, que... Jin se fue con... Yes.
Yes. Pero es decir, es como, Ajá. ¿no te parece que es como todo Yes. un circle? Yes, it is. De decir, de astronaut, y luego es que Arson es intensa, Creo que es la última, pero I'm pretty sure que es la última. Es Arson, It is, ya. porque es Safety Zone, Future y Arson, que me parece como que, wow. Porque yo creo que lo que está diciendo, para mí, Arson, es decir, esto no tiene nada que ver con este video de aquí, pero bueno. Amamos a todos los miembros por igual y Yes. por eso estamos haciendo esto como un viaje colectivo. Exacto. Para mí, Arson es como, ya no me importa qué digan. Yes. Sí. Yo voy a ser yo y nosotros vamos a ser nosotros y vamos a hacer lo que queramos. Yes. Además es importante porque J-Hope fue el primero que abrió realmente la veda de las actuaciones en Sí. solitario. O sea, fue el que tuvo esta responsabilidad, ¿no? De coger el testigo. Porque Jin se fue, o sea, hizo lo de Coldplay y tal, pero iba como invitado, o sea... Esto salió antes. Jack in the Box. Ujú. Pero la actuación de J-Hope En el el- Lollapalooza no, eso fue después. Fue después, Eso claro. fue en febrero. Por eso. Entonces me encaja que sea lo de J-Hope, lo de It's Pregnant. A mí, la verdad que a mí Jack in the Box me parece increíble. Es decir, la emoción lírica que hay en esto y lo que me gusta es que como que no le dio miedo a explorar otra parte de él. Mm. Porque creo que él fue tal vez el que menos esperábamos que fuera así su álbum. Porque no tiene nada que ver con Hope World. Es como que... Yes. Sí. Pues es que el álbum de RM es una cosa ecléctica que me encanta también. Es que cada uno tiene como que su vibe. Si queréis, y, o sea, y vibeo con todo. Si queréis hacemos un vídeo hablando exclusivamente Es decir, de yo- los álbumes y puedo porque... hablar como horas. No, sí, yes. Es decir, Yes. si queréis, ay, es que podríamos hacer, puede ser como The Rose y reacción de todos los álbumes. Sí, Podríamos I am sorry. podríamos hacer como un tengo algo en la álbum listing de los álbumes porque yo los he escuchado todos y Lucía también. A Bueno, ver, excepto dejándolos, Face. dejándolos saber porque, o sea... esto Yo lo hago, que yo me puedo que esto pasar nos- horas hablando de Nos esto. sentamos en pijamas sin maquillarnos y lo hacemos igual. Pero, sí. por favor, esto sí. Pero- Si queréis que lo hagamos, porque ya podéis ver en el canal ese formato que literalmente de sentarnos a escuchar un álbum, lo podéis ver por aquí. Nos lo decís y nosotras, pero vamos, felices como perdices. Sí. Entonces, todo ok. Claro. Es que si no arranco aquí y yo me quedo media hora hablando de esto. But let's go back to Closer Than This. Magnífico. Es decir, la ejecución. Su objetivo Magnífico. era hacernos llorar. Te prometo que literalmente tenía que morderme como que no voy a hacer llorar. Almendra, no llores. Es que han puesto No, todos los clips Like, de no. los momentos Solo pensar históricos. en eso, I wanna cry now. No, I'm not gonna cry. I'm not gonna cry. No. Es que si empiezo a llorar no voy a parar nunca. ¡No! que, o sea, es que me pareció... Mira que es difícil hacer un videoclip así, porque es como muy nostálgico, mucha carga emocional. Pero la canción creo que lo acompaña muy bien porque es como lightweight, o sea, a menos que estés leyendo las lyrics, puede ser, sin ánimo de ofender, una canción cualquiera. It's cool, pero no es como súper heavy de emoción, ¿no? Para todo lo que está transmitiendo las lyrics, la canción en sí no es tan dramática. Como lo está ni tan cantando. intensa, claro. Y el propio sonido de la canción, o sea, yo qué sé, me comparas con Wildflower de RM, que es como el drama, ¿no? Y esta Sí, canción... bueno, hasta con propias canciones de Face de Jimin, como Set Different que está ahí. Yes, pero por eso te digo que para ser una canción de Jimin, que es súper tal, y el MV para ser súper simple, han cogido pues eso, todos los momentos clave. Yes, Bobby, one sec. Me hace recordar. There you go. Y está súper bien hecho el ritmo, las emociones, además me gusta cómo hace la transición del final, que sale así como que se está limpiando las lágrimas. sí. Y luego cuando el clip está adelantando por la calle y tal. Hace está recordar un mucho. poco a este. Este es un fan-made song que hicieron para BTS. Ah, creo que me lo has enseñado. Sí, y que ellos reaccionaron a ellos, pero hace un poco este estilo. No, I'm not. No, yes, you are. No, Watch I it. am not. You're gonna watch it. Not now. If you want Yes. si queréis que reaccionemos, no. No, Stop it. no, we can react to that. It has We're copies. It's not gonna let us. What? Porque no es decir, es un copyright distinto. Pero que no quiero llorar. But you're not gonna cry. I want you to see the editing. I'm not gonna skip the first part. This is the monsters. Sí. Pero bueno, mira, tiene como que el mismo Vibe. vibe de como animación. Sí, y... bueno, esto es como más heavy porque tiene But full it has like. Yeah. I'm a Y ves, mira, me encanta que tienen esta parte que es una animación y sale todas las armies que colaboraron en la canción. And I think that is so cool. Like, very good. Pero no sé, es que por los colores que utiliza, cómo está hecho, I feel that, I don't know. No sé si tiene algo que ver, pero me parece que... Mira, como poco es
una referencia de hemos visto esto y estamos... Sí, ellos Eso reaccionaron. estamos devolviendo. Ellos reaccionaron a Claro, ello. por eso que dentro de lo que es me gusta que sea una cosa que se pueda referenciar, ¿no? Esto puede ser una respuesta o hace alusión a esto que ya lo vieron, o sea que al final conecta y está. Me encanta ver contenido de ellos, pero ver contenido de ellos me hace pensar como... Claro, sí, yo te digo, entre otras cosas, por eso yo no vi lo de Jimin. Ay, pues Eso es todo. pues sí, ya está. Sí, bueno, yo, si fuera por mí, me pasa aquí hablando 2500 años. No, pero Así esto que, no. hay que pedirlo. Eso es todo por hoy. Hemos reaccionado al comeback de Jungkook, al comeback de V. Los podéis ir a buscar por el canal. Y... Si os gustaría que reaccionásemos a los full comebacks de los otros miembros, porque los hemos visto en nuestro tiempo libre y tal, pero no están en el canal. Dejad los comentarios. Y nada, si hubiese más contenido que os gustaría que reaccionásemos, pues nosotras encantadísimas, ya sea en Vi, sea cualquier programa de entretenimiento que tienen, nos lo dejáis saber. Nosotras, como he dicho, almendras felices como lombrices. Y nada, que muchas gracias por estar aquí, por aguantar esta chapa. Si queréis nos abrimos un podcast, no sé. Y... hacer un podcast. No. we are two people We are two people. and we are everything. We are everything. Yes. And there's no more roles. Bobby is our manager. Bobby, can you do something? Can you produce our podcast? ¿Puedes hacer algo aparte de llorar para que te tiremos la pelota? No. Por favor. Oh, goodness. Pero bueno, que eso, que muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo. Bye.